Como a nadie se le puede forzar para que crea, a nadie se le puede forzar para que no crea. Sigmund Freud. Freud nos dejó grandes reflexiones sobre el conocimiento humano y la naturaleza de las personas. Como tema principal tenemos procesos cognitivos superiores. Bienvenidos a todos a mi podcast, donde les voy a dar a conocer sobre la importancia de los procesos cognitivos superiores, siendo esencial la sensación y la percepción. Soy Yulisa Minga, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, y para introducirnos al tema, sabemos que lo más importante e interesante sobre los procesos cognitivos superiores es saber que son funciones mentales complejas que nos permiten a los seres humanos interpretar, analizar y darle un sentido a la información dentro de ello para esta planificar la toma de decisiones y también resolver problemas. Además, estos procesos suelen considerarse exclusivos o avanzados en los seres humanos en comparación con otros animales. Son esenciales para el pensamiento abstracto, la creatividad y la construcción de conocimientos. Su estudio es fundamental en disciplinas como la psicología cognitiva, las neurociencias y la educación, ya que nos permiten comprender cómo pensamos, aprendemos y nos adaptamos a nuestro entorno. Continuamos con la presencia de nuestro invitado especial el día de hoy, el cual nos dará una pequeña reseña sobre su ámbito profesional. Buenas tardes, estimado. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, estimada. ¿Cómo está? Un gusto agradecerle por la invitación el día de hoy para compartir mis conocimientos y lo que sé acerca de esta temática que es muy interesante. Me presento, mi nombre es Yalma Ramírez, soy psicólogo clínico. Actualmente cuento con una maestría en psicología clínica, mención en psicoterapia. Me dedico actualmente a lo que es la parte clínica, ejerzo lo que es la psicoterapia. Me dedico a eso. Actualmente tengo esto, un consultorio donde doy consultas psicológicas. Ya. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro podcast. Continuamos con las preguntas. Tenemos, ¿qué son los procesos cognitivos superiores? Eh, Como usted lo mencionaba, son procesos muy complejos que todo individuo nace con aquellos. De pronto unos más desarrollados que otros, pero todos nacemos con aquellos. Los procesos cognitivos superiores son aquellas funciones mentales complejas que nos permiten a los individuos poder interpretar, analizar, planificar y sobre todo resolver problemas en nuestra vida diaria. Se conoce como procesos psicológicos y los que incluyen son la atención, la memoria, el lenguaje y el razonamiento. En la atención tenemos la capacidad tienen las personas para concentrarnos en estímulos específicos, algo en concreto. La memoria es aquel proceso que nos permite almacenar y recuperar información. El lenguaje es la comprensión y la producción de comunicación, tanto verbal como escrita. Y bueno, el razonamiento, como lo mencioné, los procesos nos ayudan a resolver problemas. Aquí entra lo que son el razonamiento, que es la resolución de problemas y establecimiento de relaciones entre conceptos. Puede relacionar una temática o un concepto con otro. Efectivamente, muchas gracias. Continuamos hacia usted con la siguiente pregunta que nos dice, ¿cómo afecta el daño a los procesos cognitivos superiores en lo que son las actividades diarias? Bien, si bien es cierto, estos procesos a nosotros nos ayudan a resolver problemas, es algo intacto de uno. Pero si bien es cierto, también hay daños que pueden ocasionar esto. Tiene un daño muy significativo en el funcionamiento de nuestra vida diaria. Por ejemplo, nos pueden producir déficit de atención, alteración en la memoria, afectación en el lenguaje, pérdida de juicio crítico o problemas en la planificación. Por ejemplo, cuando un individuo tiene déficit de atención, tendrá mucha dificultad para mantenerse enfocados en tareas, ya sea esto en lo laboral o en lo académico. Por ejemplo, no podrá, si es en lo académico, hacer una tarea en concreto porque estará pensando en algo más o estará pensando en algún otro. Las alteraciones de memoria, bueno, aquí se darán problemas para recordar eventos ya sean recientes o pasados que hayan tenido.
Cuando se tiene afectación en el lenguaje, vamos a tener problemas o vamos a tener dificultad para poder expresar lo que nosotros queremos. No nos vamos a poder expresar con claridad, no vamos a poder dar una idea en concreto. Cuando se tiene problemas de juicio, esto involucra el tener acciones o comportamientos impulsivos, ya sean que se conocen estas personas como impulsivas para actuar, para hablar o para comportarse. Y el problema de planificación será básicamente en tener esa incapacidad para organizar actividades o manejar nuestro tiempo adecuadamente, ya sea que se llegue tarde a algún lugar o ya sea que uno crea tener el tiempo establecido. Entonces, al tener problemas de planificación, vamos a tener también problemas con el tiempo, no vamos a poder tener esa capacidad de organizar. Ya, muchísimas gracias por su aporte. Em, Tenemos una pregunta también interesante que nos dice, en el cerebro humano, ¿cuáles son los procesos de la sensación y la percepción? El cerebro humano, específicamente la sensación y la percepción. La sensación es aquel proceso inicial mediante el cual los órganos sensoriales, sean estos ojos, oídos o piel, etcétera, detectan estímulos del entorno y los convierte en señales alertas eléctricas, perdón, que el cerebro las puede interpretar. Por ejemplo, en estímulo en el órgano sensorial del ojo, podemos detectar la luz. En el órgano sensorial de los oídos podemos detectar sonidos o las temperaturas. Esto quiere decir lo que es la sensación en el cerebro humano o en nuestro cerebro humano, que nos permite a nosotros, a través de los órganos sensoriales, responder ante estímulos que nos da el entorno. Por su parte, la percepción es aquella interpretación de las señales sensoriales en el cerebro, que le permite dar un significado o una definición. Este proceso ocurre principalmente en la corteza cerebral, donde se integran los estímulos sensoriales mencionados anteriormente, para con ello formar experiencias conscientes. Por ejemplo, recordar un rostro de una persona o asimilarla con otra persona que se parezca o tengan similitud, o asimismo identificar una melodía en un momento o en una situación en concreto. Aquí hay áreas involucradas. Como os mencioné, la percepción se da a través de los estímulos sensoriales. Las áreas involucradas son el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. El lóbulo occipital se involucra para procesar la visión que está teniendo el individuo. Por su parte, el lóbulo temporal es para procesar sonidos y reconocimientos de patrón. Y el lóbulo parietal está involucrado para integrar información táctil y espacial. Muchísimas gracias por su aporte, muy claro y preciso. Continuamos con lo que nos dice nuestra pregunta. ¿Las nuevas tecnologías favorecen o entorpecen el desarrollo del pensamiento crítico? Qué interesante pregunta, realmente por el ciclo en que estamos viviendo, no diría yo agobiados, pero sí estamos como que muy empapados en la tecnología. Y dependerá también esto en el contexto y en el uso que se dé, ¿ya? La tecnología, si bien es cierto, nos ha favorecido, nos favorece día a día muchísimas cosas, pero así también hay cosas que nos entorpecen. Por ejemplo, nos favorece en el sentido que nos ofrece una amplia gama de información y recursos educativos, en contexto netamente educativo, nos favorece muchísimo. Porque recordemos que ya ahora ya no hay, o son pocas las ciudades que cuentan con bibliotecas, como antes se hacía para consultar. Ya no existe esa biblioteca hoy en día, sino que están los recursos digitales que nos favorecen en contextos educativos. Asimismo, nos permite desarrollar habilidades analíticas a través de herramientas interactivas. En Internet hoy en día hay muchas herramientas, muchos videojuegos, muchas plataformas digitales, que si bien es cierto, pueden ser de fácil uso, pero sí también tienen un manual, lo cual nos está favoreciendo habilidades analíticas para nosotros poderlas utilizar. Sí, también nos ofrecen oportunidades para participar en debates o discursos en línea. Vemos muchísimos programas, muchísimas plataformas digitales que incluso nos permiten hacer sorteos, nos permiten hacer también juegos en líneas, poder conectar. Entonces, en esta parte sí nos favorece. ¿En qué nos entropece o en qué se ve afectado el pensamiento crítico, como es su pregunta? Si se usa solamente para un consumo pasivo, ¿qué se quiere decir con consumo pasivo? Por ejemplo, solo redes sociales o videojuegos que no tengan contenido educativo, ya sean estos videojuegos que hoy en día pasan mucho, por ejemplo, el Free Fire,
Microsoft, diferentes juegos en líneas que no aportan algo educativo para nuestros hijos o para que desarrollen sus pensamientos críticos. Ahí sí están entorpeciendo a ellos. También la sobrecarga de información que puede dificultar el discernimiento entre datos relevantes y no relevantes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Internet hay muchísima información. De toda esa información nosotros buscamos un tema en concreto, ¿verdad? Nos buscamos, encontramos, pero así también van a haber datos relevantes como datos que no son relevantes. ¿Relevantes en qué sentido? Que podrá haber plataformas o páginas web que nos proporcionen información necesaria, lo que nosotros queremos. Pero así también hablan plataformas de que no nos dan datos relevantes. Por ejemplo, si buscamos una biografía de una persona, y qué sé yo, queremos ver los aportes que esa persona ha hecho. La plataforma habrá la plataforma que nos da los aportes que esa persona ha hecho, pero así también habrá plataformas que hablará de su vida personal, en qué año nació, en dónde murió. Ciertos, estos datos no nos van a interesar o no van a ser relevantes para nuestra información, cuando lo que queremos saber es específicamente algo de ese edad, de ese personaje. Así también, ¿qué nos puede entorpecer? Que fomenta la inmediatez y lo que es la reducción de un análisis profundo. Las plataformas nos ayudan, la tecnología nos ayuda muchísimo, pero así también ayuda a que nuestro pensamiento crítico no se desarrolle o que se disminuya a su vez. Porque qué sé yo le puedo decir, ok, Google, búscame información o búscame un año donde ocurrió tal cosa. Google desplaza el año. Pero ¿qué pasa que no vamos más allá? Nuestro pensamiento crítico no se desarrolla, no busca la fuente, no busca cómo se desarrolló, cómo se originó, por qué se dio en ese año, por qué tiene relevancia ese año. Entonces, en esa partecita sí nos entorpece un poco con nuestro pensamiento crítico. Efectivamente, total de acuerdo con su interesante respuesta y aporte. Seguidamente tenemos nuestra última pregunta para finalizar a este podcast. Nos dice, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta los procesos cognitivos de un niño en el proceso o en el ámbito educativo? Excelente pregunta. Considero que esto todo docente debería de conocer antes de impartir su clase, antes de entrar a una aula de clase. Si bien es cierto, los procesos cognitivos son innatos de un individuo y asimismo debemos saberlos llevar y darle la importancia a cada uno. Son importantes, primero, en la adaptación del aprendizaje. Recordemos que cada niño tiene un ritmo y un estilo de aprendizaje diferente, como todos. Entender su proceso cognitivo permite ajustar metodologías para optimizar su desarrollo. Hablando netamente en el contexto educativo, claro está. Por ejemplo, si yo veo que mi estudiante aprende de una mejor manera o de una forma diferente que otro, yo tengo que adaptar metodologías para ese estudiante. ¿Por qué? Porque su proceso cognitivo es de esta manera. Entonces, es importante para la adaptación de aprendizaje de cada niño. Asimismo, es importante para prevenir dificultades. ¿Qué se quiere decir con esto? Que si nosotros tenemos en cuenta y le damos la importancia al proceso cognitivo que se debe, vamos a poder identificar a tiempo problemas como déficit de atención, dislexia, discalculia, dificultades de razonamiento y diferentes trastornos de aprendizaje que hay. ¿Por qué? Porque estamos detectando a tiempo qué es el problema que está afectando a nuestro niño. Y también se podrá fomentar las habilidades de cada individuo. Estos procesos cognitivos son fundamental para desarrollar las habilidades críticas, ya sea en el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución del problema. Así también nos ayuda en una mejor construcción de la autoestima. ¿Qué quiere decir la autoestima? Cuando un niño aprende en un entorno seguro y de respeto, ayuda a sus capacidades cognitivas que se sientan motivados para continuar. Un niño con una buena autoestima y unos buenos procesos cognitivos desarrollados no tendrá problemas en desenvolverse en el ámbito educativo, no tendrá problemas de aprendizaje. Y así también si se le da la importancia a estos procesos cognitivos, nos ayudará a la preparación para una vida futura, teniendo una base sólida en habilidades cognitivas que promuevan una mejor adaptación para los desafíos de la vida cotidiana y profesional. Muchas gracias. Efectivamente, mi estimado Yelman Ramírez, agradezco por haber aceptado esta invitación y ayudarme con todos sus conocimientos. Quedo eternamente agradecida con usted, agradecida por su tiempo, por su excelente aporte que nos ha brindado a este podcast. De igual manera, agradecer su apoyo, su orientación y aprecio mucho su profesión y los resultados y la información que me ha proporcionado. Espero seguir avanzando y continuar con aquel proceso. Listo. Para mí es un gusto, un placer poder
impartir un poco de mis conocimientos de la práctica profesional y de los conocimientos que brinda también mi carrera, ¿no? Sí sería bueno que cada docente, solo en el ámbito educativo, no todos, o sea, como padres de familia también prestemos atención a los procesos educativos, porque hay veces que se desarrolla un trastorno en nuestros niños y no sabemos o no conocemos, o simplemente le denominamos, no, el niño tiene un problema, pero no lo detectamos a tiempo, no lo sabemos detectar a tiempo. Entonces sí, esperemos que esta información llegue a muchísimas personas, a muchísimas padres de familia, que tomen conciencia de la importancia que son los procesos cognitivos, desde muy pequeños para tener adultos, personas adultas conscientes y responsables. Claro que sí, mi estimado Yalmar. Y como conclusiones tenemos, para concluir a nuestro podcast, concluimos que los procesos cognitivos superiores nos representan un alto nivel complejo de las funciones mentales humanas, ya que estos nos permiten la adaptación, el aprendizaje y también la interacción con el entorno. Además, recordemos que estos procesos son muy fundamentales, como es para la resolución de problemas, la creatividad y el desarrollo de las habilidades dentro de la vida cotidiana y también del ámbito profesional. Son una de las manifestaciones más importantes de la complejidad y de la riqueza de la mente humana, y su comprensión siendo un desafío y una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro potencial como individuos y sociedad. Es así como cerramos nuestro podcast. Agradecerle una vez más la presencia de nuestro invitado en este día, desearle muchos éxitos en su ámbito profesional y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero también poder contar que si necesitan nuevamente mi ayuda de mis conocimientos, a las órdenes siempre. Muchas gracias.